Iniciamos brillando. Esta nueva temporada, Radio 13 Digital conecta nuestro espíritu, al amor, a nuestra esencia y energía. Despertemos luz y conciencia. Reconectemos con nuestro interior. Nueva temporada conectando con tu luz, Radio 13 Digital, programación consciente. Ya llegaste. Bienvenido a Universe. Aquí compartimos contenido y herramientas prácticas para inspirar una nueva conciencia, solo para los que están listos. Universe. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. Y estoy súper emocionada porque por fin logré invitar a mi sensei de la salud, que es Julián Blanes Casas, mi acupunturista, que la verdad no saben por todas las cosas que me ha ayudado a pasar, y la verdad es que se me hace un verdadero gurú de la salud, como les digo, y vamos a estar hablando un poquito sobre la medicina tradicional china. Él, bueno, es acupunturista, pero también maneja otros temas mucho más amplios. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gaby, gracias por invitarme aquí, con mucho gusto contigo. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, ya llevamos como un buen rato, yo creo que un poquito más de un año que te quería yo invitar, pero bueno, tu agenda es muy ocupado, como siempre, lleno de tanta gente que te busca, y la verdad es que te agradezco, y tú estamos grabando en domingo, y ahora sí se pudo lograr, porque creo que es tan importante que la gente te escuche, tan importante que la gente oiga lo que hemos estado o hemos conversado tú y yo, que, bueno, la verdad se me hace, ahora sí que básico, ¿no? Y la verdad que agradezco muchísimo que te haya yo encontrado, porque me has ayudado a pasar por varios procesos, y disfruto muchísimo cuando me haces cuchicuchi ahí con tus técnicas. Es Llego un desalineada y gusto, salgo en paz. ¿Mandé? es un gusto y es un gusto ver salir a los pacientes contentos y sin dolores. No, y aparte lo que haces también, además de ayudarnos a salir más balanceados, es que tienes un modo como súper lindo, de muchísima calma, como decía, a ver, relájate, uno viene así, ¿no? Y la verdad es que, pues es algo muy interesante. O sea, yo he vivido algunos procesos, por ejemplo, digo, se los voy a platicar, en algún momento tuve como un ganglio, ¿no? Algo inflamado. Entonces yo dije, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sabes, ¿cuál es el protocolo que me sé? ¿No? Pues vas el otorrinolaringólogo con una eminencia. Y entonces, no, pues tengo una bola, y de repente ya dice, no, pues hay que descartar un tumor. Entonces ya desde ahí empieza el terrorismo, la Sí. palabra tumor. Entonces voy al ultrasonido y dice, no, pues si hay algo ahí, tiene venitas, y entonces, pues ya eso ya resulta que es malo. No, terrorismo 2, y luego, no, pues resonancia magnética, ya bueno, para esto ya vamos en 15,000 pesos o por ahí, ¿no? Y la resonancia, no, pues te tenemos que intervenir al día siguiente. Yo dije, a ver, espérenme. Y ya tenía yo acceso, o ya conocí a Julián, me fui con Julián, y 2, 3 cositas, fue un tema también más integral, porque Julián me decía, pues, ¿qué no has dicho? ¿Qué no has querido expresar? O sea, también desde un lado, entender la enfermedad como un proceso psicosomático, ¿no? Que nos estabas compartiendo, que dicen que hasta las enfermedades son de carácter psicosomático hasta un 95%, que yo lo tengo claro, ¿no? Y entonces, el entrar contigo, entrar ese proceso, lo que me hiciste ahí y demás, y salí ya y no tenía nada, ¿no? Y no pasó nada, y el doctor me habló, me dijo, bueno, no había necesidad de hacer nada, no tienes nada. Entonces yo dije, qué horror, ¿no? Y cuántos casos, cuántas situaciones, pues hemos pasado súper complicadas, ¿no? De estos diagnósticos de terrorismo, ¿no? Entonces, hablar un poquito sobre que a veces está entrenado el doctor, no por malicia, sino porque así está entrenado, en ver la enfermedad y no ver la salud, ¿no? Obviamente es un negociazo, además de negociazazo, la enfermedad, y ver tu ángulo en esta magia que nos vas a compartir en Universe, de cómo tú ves también el proceso de sanación, todo lo que fue tu camino, ahora sí que cómo acabaste en estas disciplinas tan increíbles. Y pues bueno, ahora sí, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros, y platícanos un poquito. Gracias. Bueno, mira, tengo 25 años de experiencia estudiando en distintas escuelas, porque, bueno, pues como empecé esto es por 2 hernias de disco, 15 días en el hospital, en un muy buen hospital, eh, y no me sacaban del dolor, no me sacaban de la molestia, y pues un día me pusieron una pomada a base de chile y Yegapac, me volvieron como salchichón, y
esa noche fue la primera noche que había podido yo dormir en 3 semanas, casi 4. Dije, ¿qué es esto? Que toda la terapia dentro de un hospital de tina, de flotación, de TENS, de cojines calientes y de todo esto, no pudo hacer. Y entonces, bueno, pues llegó el neurólogo y me dijo, te tengo que operar porque me voy de vacaciones. Le dije, vete de vacaciones tú, me voy de vacaciones yo, y cuando regreses platicamos. Entonces me da alta un sábado y el domingo, bueno, pues estaba yo en el consultorio del cuate que me había puesto esta pomada, que por cierto era ex seleccionador rumano de gimnasia, y estaba yo a gatas con un dolor espantoso. Después de ahí fui con un quiropráctico que me dijo que mi caso estaba muy grave y que me pondría mejor para la operación. Los dos ya no funcionaron, ninguna de las dos cosas, y bueno, pues fui con otro médico de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en homeopatía y conocimientos de biomagnetismo y de medicina china, Monseñor Miguel Ángel, que ya falleció. Y pues me sonó muy curioso, entonces dije, bueno, pues por lo menos me voy a confesar antes de someterme a una cirugía. Y resultó que me empieza a tratar y me empieza a hacer un trabajo que después yo lo magnifico en el sentido de trabajar las lesiones de tejido blando, que esto me lo enseña el doctor Roberto González, un extraordinario médico también de la Nacional y que tuvo sus estudios en China, y lo complemento con ajustes, tanto el ajuste de martillo como un ajuste quiroméxico que se llama, que es un ajuste que redondea bastante bien las lesiones de tejido blando en todas las articulaciones. Entonces, el caso es que al tercer día yo me podía sentar y eso fue una maravilla porque ni sentado podía estar, y 5 días después, o sea, a los 8 días ya estaba manejando yo mi coche. Entonces me quedé muy cuestionado con qué es lo que estaban haciendo este tipo de procedimientos a comparación de todo lo que había podido hacer la alopatía. Y me metí a estudiar por curioso. Mis 8 primeros años, que fueron unos años muy completos, en una formación muy completa, tanto fisiología, anatomía, fisiopatología, procedimientos con respecto a todos los síndromes, pues fue una experiencia extraordinaria y pues poniendo muy poquitas agujas. Y bueno, pues decido especializarme y decido entrar a la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas, y de ahí entrar en la Universidad de Morelos con otro instructor, y de ahí entrar a la clínica del doctor Roberto González para lo que son especialidades en acupuntura. Que bueno, la acupuntura todos le entendemos que hay un proceso de acupuntura que tiene 3000 años, pero hay también muchos avances. Constantemente se están publicando avances. El doctor Roberto González y la doctora Amalia, ¿sí?, hacen constantes avances a este respecto, y bendito Dios lo comunican y lo comparten con nosotros, ¿sí?, a todo el mundo. Él da clases también con respecto a España, Centro y Sudamérica, en fin, y he tenido la oportunidad de terminar de formarme también con él y de estar en contacto. Siempre tienes que estar estudiando, entonces por lo menos 2 o 3 seminarios al año estarlos tomando y estar metiendo esta información y virtiéndola como un plus hacia los pacientes. Entonces, yo no culpo, retomando tu pregunta inicial, yo no culpo a los alópatas con respecto a su forma de enfocar el problema. Simplemente esos son sus recursos, esa es su formación o su deformación, igual que la que tenemos nosotros o la que podemos tener cada uno de nosotros. Pero sí, muchas veces los diagnósticos son verdaderamente alarmistas, y lo que hacen es generar un desgaste en el paciente y en toda la familia que no debería ser. Deberían de ser bastante más prudentes los alópatas con respecto a esto. Y yo sí lo he tomado en mi clínica, ¿sí? Primero empezar muy prudente, empezar a ver antes de poder sacar un veredicto. Siempre nos vamos desde lo más sencillo hacia lo más complicado. La mayoría de las veces se solucionan con cuestiones muy sencillas.
Y entonces, bueno, pues lo que vemos es que hay diagnósticos demasiado aventurados, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque los señores han estudiado y se han quemado las pestañas, pero muchas veces resultan en ese sentido. Hay otros casos, sin duda también, y los hemos vivido, y te has enterado, tú me he enterado, yo he enterado muchas personas que lo ven como un negocio. Y entonces es mucho mejor negocio operarte de la rodilla que tratar acupuntura y en última instancia, cuando hay algún desgaste, pues meter un tipo de colágeno, que es un colágeno médico aprobado por COFEPRIS, que se utiliza en las clínicas de rehabilitación de rodilla, y bueno, resulta extraordinario. Y se puede poner en articulación de cadera, en fin. Hay otros procedimientos que no necesariamente tienen que ser tan drásticos como lo llega a plantear la medicina alópata, en algunos casos con ciertos fundamentos y en otros casos sin ellos, simplemente por el hecho de hacer negocio, que creo que afortunadamente podríamos decir que son los menos, pero que sí los hay y nos hemos podido topar algunas veces con ellos. En clínica, bueno, pues se hace una historia clínica, se ve de dónde viene el problema, cuándo empieza, pero también, como tú decías, también hay ciertas características emocionales, porque decimos que el 95% de las enfermedades tienen su origen en la forma en la que ves la vida. Decimos en medicina china que este, hay 3 alimentos que tiene el ser humano: lo que comes y cómo lo comes, que eso también es importante, si quieres lo desarrollamos; lo que respiras y cómo respiras, que es importantísimo, que uno es el alimento terrestre y otro es el alimento celeste; y lo que ves y cómo lo interpretas. La vida es una interpretación, a veces terrible y a veces fabulosa, pero gracias a esas interpretaciones, pues también se presentan muchas de las enfermedades. Cuando muchos pacientes, y eso se da mucho entre la juventud, que nos dicen, cómo has podido vivir sin internet o sin Google? Pues resulta que muchos consultan al San Google con respecto a un padecimiento y verdaderamente ya se ven muertos en 3 días. Entonces, al terrorismo que podría llegar a interpretarse como como un diagnóstico aventurado del médico, se suma la información o desinformación o mala información que muchos de los pacientes recurren a San Google, y entonces verdaderamente aquello se vuelve criminal hacia el paciente, generando incluso algunos otros tipos de padecimiento, o que tengan que recurrir también a fármacos para quitar ansiedad o quitar procesos depresivos, lo cual alarga el problema y genera un problema de largo plazo. Entonces, sí, una de las preguntas normalmente, y yo me baso mucho en la numerología, tengo también cursos de numerología, en cuáles son las características de interpretación de la vida. A veces simplemente, y eso porque lo percibes, lanzas una pregunta como la que te lancé a ti, ¿y qué no has querido decir? ¿O qué es lo que te estás callando? ¿O qué es lo que traes cargando? O simplemente estás con el paciente y le tocas la cabeza y en ese momento sientes y escuchas que empieza a llorar porque le tocaste la cabeza y se lo tocaste como se lo tocaría un papá a un hijo, ¿no? Ujú. Y entonces simplemente le dices, sí, tú eres merecedor de todo el cariño de tus padres. Y ¡wow! Como sirena de ambulancia, ¿no? Entonces sabes que ahí hay memorias corporales estancadas que lo que hacen es esas lesiones, fundamentan esas lesiones, y lo que buscas es que existe ese momento también catártico, que también es parte de la medicina china, como para poder expresar su sentir, ¿sí? Y desde ahí hacer una transformación. Es increíble y pues, hay muchos libros de esto, como La enfermedad como camino, ¿no? De Luisa H. Hay, y otros tantos libros al respecto, que lo que nos dicen es, bueno, ¿qué es lo que está detrás de este padecimiento de tus rodillas, del cuello, del hombro, del codo?
independiente que la medicina china lo tiene perfectamente bien ubicado y registrado, ¿no? Que el cuello y espalda alta depende del hígado, de la actividad del hígado, que la espalda baja depende del riñón igual que las rodillas, que en el codo se manifiesta el corazón, y en los ojos también el hígado, en fin, hay bastante información durante más de 3.000 años que existe registro de este tipo de medicina que nos permiten aventurarnos dentro de un diagnóstico. Por supuesto, el pulso, que es algo que nos da la característica o la foto mucho más cercana, y hay personas, bueno, médicos muy sensibles al pulso que te pueden averiguar, bueno, hasta qué desayunaste el día de hoy, ¿no? Por, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, son varias herramientas diagnósticas y sin embargo, pues de vez en cuando también necesitamos estudios de laboratorio para ser concluyentes y dar un proceso o dar un procedimiento para acabar con esos malestares o acabar con esas broncas, ¿no? Entonces, como ves, la medicina china tiene muchas aristas con las cuales, bueno, podemos sacar adelante muchísimos padecimientos. Lo que hay que hacer es tener esa calma y tener ese procedimiento de análisis adecuado. En mi caso, bueno, pues yo también, como te comenté, he sumado alguna otra herramienta como lo que es los ajustes quiroméxico y el martillo neurológico, lo cual, bueno, pues hacen verdaderamente un proceso para salir de problemas de cuello, espalda alta, espalda media, espalda baja, hombros, codos, manos, rodillas, tobillos. Sí, que son procesos extraordinarios y que resultan mucho más rápidos incluso que la alopatía en cuanto a la liberación del dolor o la liberación de los problemas. Pues bueno, pues eso más o menos es Una introducción. Me encanta. Fíjate que, digo, un poquito de todo lo que nos compartes, sí me encantaría que pudiéramos desarrollar un poquito lo de los 3 alimentos, porque creo que tiene muchísima carne ahí, que nos platiques también un poquito de qué es la acupuntura. Y algo importante, ustedes, quien me conoce, sabe que siempre, quien me conoce ya le mandé el contacto de Julián. Que vayan o no vayan, eso ya es tu bronca. O sea, porque sí tienes que estar abierto. Definitivamente hay gente que dice, ay, no, es que esas cosas son marihuanadas. Bueno, eso cada quien muy respetable, ¿no? Su punto de vista y lo que cree. Para mí, y se los digo desde ahorita, si no estás metiéndote en estos temas, te estás quedando atrás porque esto es una tecnología. Y es una tecnología que tiene muchos más años que la medicina tradicional y que tiene un principio científico, energético, perfectamente, lo vas a poder comprender ahorita que Julián nos explique. O sea, tiene una razón, no es nada más de que los chakras y bueno, todo eso tiene una razón también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una invitación también a abrirnos a este tipo de disciplinas, ¿no? Definitivamente, y entender algo importantísimo, que la cura de la enfermedad está en la enfermedad. Y si no nos metemos a entender qué es lo que el cuerpo nos dice, porque el cuerpo nos enferma, informa, nos está diciendo algo, y es un mapa, es el templo que nos dice, a ver, aquí hay algo. Entonces me dicen, ay, no, es que fui, que me da miedo que me impongan la aguja y de repente no te ponen la aguja, de repente, o sea, hay momentos en donde yo creo que Julián me metió un taladro, o sea, ¿no? Y sí duele. Pues tómate la pastilla entonces, digo, tómate la pastilla y no sientas el dolor. O sea, el dolor está hecho para abrirnos y no para cerrarnos, está hecho para sanarnos, no para enfermarnos, ¿no? La enfermedad es una forma de crecimiento. Entonces, al final te puedes espantar por el piquetito de la aguja o te puedes espantar por el daño que te va a generar el fármaco que nada más va a apagar el síntoma y no vas a poderlo resolver desde un lugar un poquito más profundo. Entonces, quería complementar un poquito con esto y desarrollar estos 3 alimentos y desarrollar un poquito qué es la acupuntura, que es una de las partes de la medicina tradicional. Sí, mira, hay personas que son mucho más sensibles que otras. Hay personas que vienen con mucha mayor angustia a un proceso de acupuntura porque sienten que verdaderamente les va a doler mucho. Yo muchas veces juego con eso y le digo, me preguntan, ¿me va a doler? Le digo mucho. Cuando le generas una expectativa mayor a la real,
resulta que cuando pones la aguja ni la sienten, porque están verdaderamente esperando un estímulo mucho más fuerte o mucho más grave. Pero tiene que ver mucho con la disposición con la que llegan y el umbral del dolor que tengan. Entonces, bueno, pues siempre tratamos de calmarlos, de explicarles cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser el manejo de esto y que sí pueden llegar a sentir algún tipo de molestia. Este, prácticamente todos los procedimientos de acupuntura los he vivido en carne propia porque los tienes que vivir también para saber qué es lo que puede llegar a sentir el paciente y entonces tomar las medidas conducentes para que sea una experiencia mucho menos, menos dolorosa o menos fuerte, ¿no? Pero sí, efectivamente, la enfermedad nos enseña cómo estamos contemplando la vida. Que esto tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Los 3 alimentos. Fíjate que una de las cosas primeras que le recomiendo a todos los pacientes, incluso lo tengo dentro del cuerpo de las recetas, es mastica bien. No tomes agua con las comidas a menos de que sea caliente y cena temprano. Y eso le estás dando la recomendación de la vida. ¿Por qué? Porque lo que no haces de digestión aquí lo tienes que hacer abajo, en el estómago. Y el estómago muchas veces no puede con un pedazo de carne medio masticado, ¿sí? O con una verdura que no masticaste bien y que no está bien cocida, o que no está cocida y que está cruda, ¿no? Y tomar agua calentita con los alimentos, ¿por qué? Pues porque el estómago trabaja a 42 grados centígrados, son 6 grados arriba de la temperatura del cuerpo, no es casi nada, pero es lo necesario para que el estómago le entregue al duodeno una crema ya que sea mucho más fácil con los procesos enzimáticos de asimilar, ¿no? Entonces, tomar agua como toman los chinos, que es calentita con un tecito, viene muy bien porque hay que tomar algo de agua, pero siempre en ese sentido calentita. La diferencia de temperatura del agua al tiempo, que está a 12 grados, con respecto a 42, son 30 grados de diferencia. Entonces, por hablarte de eso, por lo menos generas problemas de algo de reflujo, irritación en el esófago, problemas metabólicos, problemas circulatorios, o sea, a pacientes que han seguido simplemente este consejo, sí, adelgazan sobre 2 o 3 kilos mensuales. Sí, es impresionante, ¿no? Entonces, La Ayurveda también maneja un poco de eso, ¿no? También el tipo de exactamente, sí, sangre. exactamente. Tienen otros principios, creo que tienen un poquito más estudios con respecto a qué tipos de alimento te beneficia, dependiendo si eres pita, en fin, para que también contribuya dentro de esto a tu carácter y a tu metabolismo. Sí, hay estudios muy buenos. No, yo no me he metido mucho a ello. Prefiero derivarlo con personas que han estudiado y que han estudiado. Pues, Rana, por ejemplo, que ha estudiado cerca de 15, 20 años de Ayurveda en Inglaterra, en Estados Unidos, en India. Entonces dices, bueno, esta persona sabe verdaderamente la O por lo redondo, ¿no? Pero bueno, pues sí, y te digo, es uno de los aspectos importantes. Fíjate que cuando, por ejemplo, por mencionarte otra cosa, cuando no mastican bien y toman agua fría o al tiempo, empiezan procesos obsesivos para que vayamos fijándonos un poquito en esta situación de lo mental, emocional, empiezan procesos obsesivos. Y entonces, obsesión lo que quieras, obsesión limpieza, obsesión horario, obsesión con los hijos, ¿sí? Y empiezan a ciclarse con respecto a cualquier tipo de proceso obsesivo que te puedas imaginar. Entonces, y procesos de tristeza o de depresión también. Entonces, es muy importante. Perdón, digo, algo importante, nada más complementando esta parte de lo que comes y cómo lo comes, es que el estómago tiene memoria, o sea, entonces tiene conexiones neuronales y emite, es un emisor de pensamientos. Entonces, también hay como ciertos pensamientos que no sabemos de dónde vienen o sensaciones por un alimento. Ajá. ¿No? Que eso es como entender esta parte. O sea, hay momentos que yo he ido contigo y me dices, quítate el té o quítate el café, que yo pensé que el té verde que me estaba tomando en ayunas o el té negro era súper sano para mí. Resulta que, pues sí me estaba generando como una ansiedad o un proceso y era por el alimento.
Sí, fíjate que descubrimientos bastante recientes, 10, 20 años, han visto que, por ejemplo, en el intestino delgado se producen algunos neurotransmisores que tienen que ver también con la forma en la que estás apreciando o la forma en la que lidias con la vida. ¿Okay? Entonces sí es impresionante, mantener una alimentación sana es fundamental para tener un sistema inmunológico incluso adecuado, ¿sí? Y hacer frente a cualquier vicisitud de enfermedades, ya sea que empiezan como sencillas y que después se van agravando. Entonces, sí, efectivamente, como dices, o sea, el estómago, el intestino delgado, sí, el vaso, el páncreas, todos los sistemas, sí, entran y eso es precioso estudiarlo, es precioso ver, sí, cuáles son todas las características que engloba un sistema vaso-páncreas, estómago, como el yin y como el yang, y qué es lo que está implicado en ellos, ¿no? A nivel sistémico. Pero bueno, eso sería así como un desarrollo mucho más profundo, porque si nos metemos en uno, nos tendríamos que meter en todos. Pero es precioso, porque eso te da un mapa y te da una claridad con respecto a lo que está sucediendo, que también lo platicas con el paciente. Yo sí soy muy partidario de que el paciente sepa, ¿sí?, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se necesita de él o de ella. Muchos pacientes necesitan hacer un trabajo de ellos con ellos mismos a través de su alimentación, a través de su interpretación, a través de beber el agua suficiente, a través de respirar adecuadamente, a través de resolver sus problemas mentales, emocionales. ¿Por qué? Pues porque eso resulta ser muchas de las veces el fundamento de sus enfermedades. Entonces, dentro de la terapia con nosotros, lo que hacemos, bueno, pues sí, también es orientar a este tipo de cuestiones que van a complementar, pero que también son el fundamento de por qué enfermó o por qué se está presentando la situación que se está presentando. Mira, Gaby, la mayoría de las veces, cuando reviso hábitos, normalmente ahí está mucho de los problemas de los pacientes. Y entonces lo que tengo que hacer es quitar ciertos hábitos que sé que están incidiendo sobre la enfermedad que están presentando o sobre el dolor que están presentando, ¿sí? Y tan solo con eso, bueno, el panorama cambia o la vida incluso les cambia. Entonces, este primer alimento, que es el alimento de la tierra, bueno, pues hay que tomarlo desde esas características. El segundo alimento es el prana, ¿no? ¿Sí? Lo que respiras y cómo respiras. Muchas veces respiramos tan cortito, tan débil, y es que tenemos posturas como así, ¿no? Sí, y todo el tiempo nos la pasamos en la oficina o estudiando o en la casa, sí, con posiciones totalmente en concha, lo cual limita en mucho la cantidad de aire. Y bueno, yo les digo, si el aire es gratis, ¿sí?, llena tus pulmones. Muchas de las veces lo que tenemos que hacer es apoyar a que el diafragma esté elástico. Si te has fijado en la respiración de los bebés, la respiración de los bebés, ¿sí?, es como la pancita se eleva y se baja. Y si tú ves ya a un adulto, la pancita no se le eleva ni se le baja. Es más, en muchas de las ocasiones lo que buscan es que la panza esté hacia adentro, ¿no? Porque no se vean gordas o gordos o panzones o panzonas. Y la verdad que si tienes un buen ejercicio, pues no te vas a ver panzones, simplemente vas a respirar como debes de respirar. Perdón. Es Entonces, una respiración como la del adulto, ya más catabólica, más como dicen, fire or flight, ¿no? O sea, como de ya estamos, que aquí viene el león y así vivimos como... sí. Angustiadita, angustiadita, como decían las abuelas anteriormente, ¿no? Ujú. Y lo que hay que poder llegar a hacer es llenar tus pulmones y flexibilizar el diafragma, porque fíjate, es interesantísimo. Sí escuchaste alguna vez los comerciales de esos de cuenta hasta 10 antes de enojarte. Bueno, ¿sabes cuál es el principio de cuenta hasta 10? Respirar. Una vez que respiras, el enojo se va. Entonces decimos que una buena respiración lo que hace es eliminar el miedo, el enojo, la tristeza y la obsesión.
fíjate qué barato sale, ¿no? Con respecto a lo que saldrían antidepresivos y ansiolíticos. Si verdaderamente entrásemos en un proceso de respiración adecuada, bajando el diafragma, tendríamos una maravillosa respiración y tendríamos menos problemas emocionales o problemas emocionales por lo menos no tan agudos, ¿no? No tan severos. Entonces, siempre la recomendación en ese sentido para manejar la emocionalidad es una respiración amplia y una respiración que baje el diafragma lo suficiente para que entre el suficiente aire, que decimos que es el metal, fíjate qué precioso en la medicina china, que decimos que es el metal y que lo que hace es cortar las emociones. Entonces, las corta o las recorta, ¿para qué? Para que entre, pues desde un punto de vista, el mensaje divino, que es el prana del cielo, que es como ese aliento divino, ¿sí? Que da vida, ¿sí? Y por el otro lado, pues que entre esa oxigenación necesaria para cortar los procesos emocionales destructivos. Y la tercera, bueno, pues cómo ves la vida y cómo la interpretas. La vida es una interpretación, ¿sí? Y cuando caemos en conciencia de nosotros con respecto a algo, lo que hacemos es cambiar nuestra interpretación. Y entonces, bueno, pues es una nueva interpretación, algunas veces peor y otras veces mejor, ¿eh? No necesariamente va a ser mejor, pero vamos cambiando de interpretación. Cuando decimos que una persona está mucho más hecha o mucho más empacada, en la medida en la que menos interpretaciones tienes y te vuelves verdaderamente un observador de la vida. Y esto implica juicios hacia las demás personas, juicios hacia ti, interpretaciones hacia ti, interpretaciones hacia las demás personas. ¿No sabes qué cantidad de broncas se evitan cuando le dices, oye, lo que yo escuché es esto? ¿Habrás querido decir que esto es así o así o asá? Y entonces, bueno, pues cuando se dan cuenta que lo que están haciendo es que están interpretando algo que necesitan interpretar de esa manera o ver de esa manera con respecto a un conflicto, se dan cuenta de que esa interpretación está totalmente fuera de lugar. Entonces, yo siempre le recomiendo a pacientes de alumno es, si tienes alguna situación emocional con respecto a una persona, pregúntale si lo que estás percibiendo tú, lo que estás sintiendo tú, tiene fundamento o no. Mira, 95% de nuestras interpretaciones, por más brujos o brujas que seamos, son malas. Son malas. Entonces, bueno, pues hay que llegar precisamente a este proceso de aclararte a ti mismo y aclararte con el otro para que esa interpretación sea bastante más benévola hacia ti y hacia el otro, evitando problemas de salud hacia ti y hacia el otro. Desafortunadamente, la emocionalidad, pues es como, yo les digo, son como los barrotes de la conciencia. La conciencia está del otro lado de los barrotes. Y esa emocionalidad es la que tú te pones enfrente, ¿sí? Y te puedes dar de cabezazos en esos barrotes que no va a haber manera de que salgas de ahí. Entonces, ¿cómo se quitan esos barrotes que suelen ser de humo? ¿Sí? Simplemente corrobora tus pensamientos con respecto a la otra persona que está interactuando contigo. Te vas a dar cuenta que hay mucho de basura, ¿sí? Que tenemos nosotros mismos y que se le estamos adjudicando al otro. Entonces, la vida es una interpretación, ¿sí? Y tú decides cómo verla, ¿sí? Y cambiarla, irla cambiando hasta que llegue el momento en que no necesites ninguna interpretación y entonces llegues a ese acto de conciencia en el cual, ¿sí? Estás simplemente viviendo la vida y disfrutándola. Se dice sencillo, lo es, pero lo vemos demasiado complicado. Y La por eso, conclusión, sí, dime. por ahí dicen que, digo, tiene mucho que ver que el viaje más largo que hacemos los seres humanos es pasar de la mente al corazón. Híjole, sí. Porque Y es el mira tan viaje más cerquita que corto, está. pero es el más Sí. largo, ¿no? Porque pues mucho es el tema de razón y no, y es que cómo fue el tema y tratar de entender, ¿no? Y pues yo creo que más que la felicidad, pues ese estado de paz es dejar, o sea, empezar a estar y dejar de interpretar, o sea, Ajá.
es algo que suena, como dices tú, suena muy fácil. Y yo creo que lo difícil es darse cuenta que es fácil. Ujú. Sí, caray. Sí, mira qué sabias palabras, sí. Exactamente. Darse cuenta que es fácil Eso es lo difícil. y que el único que está impidiendo eso eres tú mismo. Es tu santo ego de la guarda, es tu necesidad de interpretación de la vida a través del conflicto contigo mismo y con los demás. Porque bueno, pues de alguna manera, a lo mejor así lo aprendiste o así viste que de esa manera podías tener el control, ¿no? Hay muchísimo por hablar a ese respecto, Sí, ¿no? sí, sí. Muchísimo por hablar. Y el dolor es muy adictivo, porque nos Y evita responsabilidad, es más fácil echar culpas, ¿no? sí, fíjate que no hay persona que se resista cuando alguien le dice, ay, está llorando. Hay alguna persona que le va a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Ese ya es un rescatador. ¿De qué? De ese problema. Y Claro. hay gentes que se enganchan mucho más con eso, ¿no? Sí, Ujú. hay otras personas que les puedes decir, oye, estoy aterrada del miedo, ¿sí? ¿En qué te puedo ayudar? Normalmente lo que buscas es alguien que te rescate con respecto a tus miedos, a tus tristezas, y el enojo es una necesidad de mantener un control, ¿no? Algunos son de pasado, otros de futuro, ¿no? La tristeza siempre es de pasado, el enojo siempre es de futuro. ¿Por qué? Porque no ha sucedido. El miedo siempre es de futuro, porque no ha sucedido, ¿sí? Y muchas de las veces ni siquiera sucederá, pero es nuestra interpretación que nos lleva hacia eso. Yo les digo a algunos pacientes, mira, hasta el miedo más profundo de que una persona te asalte y tenga una pistola delante de ti, no es a que tenga la pistola, sino a que se le suelte el tiro, ¿sí? Y entonces una vez que pasa eso y que se va el ladrón, bueno, pues ya baja ese nivel de estrés de que no sucedió, ¿no? Entonces siempre el miedo va a ser de futuro, la tristeza siempre va a ser de pasado, el enojo siempre es de presente. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es el control o mantener el control de alguien o de algo. Y los procesos obsesivos son esos procesos recurrentes para que no vuelva a suceder eso que me entristeció, eso que me enojó o eso que me da miedo. Entonces busco que todo esté bajo mi control. Mucho de lo que nos enferma son mentiras. Que Creadas por nosotros nos nosotros creamos. mismos, Ujú. creadas y creídas por nosotros mismos, ¿no? Muchas veces tenemos el empujón de alguienes más, ¿no? Que a los cuales les damos crédito o no les damos crédito. Muchos de ellos famosos chismes, ¿no? Pero bueno, pues depende de nosotros hasta dónde querramos llegar y qué crédito le demos a esas situaciones, ¿no? Es el crédito que le damos a lo que está pasando delante de nosotros. Entonces, cómo ves la vida y cómo la interpretas es fundamental para la salud. Pero mira, una buena noticia, con que dos de esas las hagas bien, la tercera se alinea más o menos. Así es que si respiras adecuadamente, si haces, por ejemplo, yoga, y en la yoga haces esta respiración tipo diafragmática, porque a veces la hacen al revés, pero bueno, pues también en esos ejercicios de respiración, pues es maravillosa. Si haces algo de una alimentación adecuada, no excesiva, tipo Ayurveda, la medicina china también tiene sus enfoques de alimentación muy interesante, que sería fuente de otro. Hay un libro de Comer Salud del maestro Padilla, que es un librote de este tamaño y que ataca las enfermedades simplemente desde el estilo de alimentación. Y vamos recorriendo cada tipo de enfermedad y cómo es que hay que alimentarse con respecto a esto, ¿no? Entonces, sí, cada tema de la medicina china es un mamostreto de información, bueno, de este tamaño, y lo que estamos intentando hacer aquí en tu programa, bueno, pues es hacerlo un poquito más ligero y hacerlo un poquito más sencillo. Y una embarradita, porque digo, Sí. lo interesante que el paradigma yo creo que ya está rompiéndose, si no es que ya está roto, de que no hay relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, emocional, todo el cuerpo emocional, espiritual, como quieran decir, todo está relacionado. O sea, en el momento que decimos, pensamos en unos mangos con chile, así, imagínate una michelada, imagínense ahí con su clamatito, ya salivamos, o sea, Sí, no, simplemente ya salivamos, sí. salivamos. Entonces, todo está conectado, correlacionado. Y obviamente, si no hemos ido a terapia, si no hemos descargado nuestras emociones, si no hemos soltado, todo eso va a tener
porque esto es, pues, ahora sí que es como el hilo de media, ¿no? Le jalas por un lado y se va por el otro, hay una correlación en todo, y la parte bonita de ir contigo, que puede ser complementario para quien quiera, o sea, de sus procesos que esté atendiendo con algún otro especialista, pero poderlo ver desde un lado mucho más holístico, pues creo que es algo que pueden recurrir a esta medicina tradicional, que yo se los recomiendo ampliamente y siempre les digo, si ya los alboroto, ya les digo con quién. Entonces, bueno, Julián es alguien que 100% se los recomiendo y ya estamos a punto de terminar, se nos fue de bolón el programa, la verdad es que está increíble, pero yo creo que había mucho de qué hablar y hay mucho de qué hablar y esto es nada más la puntitita de muchísimos otros temas. Pero para no dejar abierto, nada más pues, explicar un poquito qué es la acupuntura para quienes no sepan, o sea, desde esta parte entender por qué en la aguja, en la mano repercute en el riñón, ¿no? Y así, porque hay gente que luego, o sea, de repente, no sé, Julián me pone una aguja aquí y dice, o me pica el dedo y dice, no, pues este es tu corazón, ¿no? O sea, hay un tema de todo está como en el micro del macro, como un principio fractal, ¿no? Si lo queremos ver así, pero explícanos un poquito. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo, muy compactado por cuestión de tiempo, porque Sí. es una belleza ver todo lo que es la puntología y los esquemas que seguimos para tratar distintas enfermedades. Pero en resumen, podríamos decir que cada punto de acupuntura corresponde a una cuestión de función o de forma del órgano. ¿Sí? Los órganos, el hígado tiene toda una serie de funciones, el estómago también, el vaso páncreas también tiene una serie de funciones y que con las enfermedades lo que hacen es detenerse en su proceso o no funcionar adecuadamente porque no existe la forma de controlar ese proceso o porque se perdió el control por alguna situación. ¿Sí? Incluso esta situación puede ser algún tipo de parásito, alguna bacteria, en fin, o sea, abiertos en todo el esquema también alópata, ¿no? Pero la medicina china tiene la forma de poder mejorar el sistema inmunológico sin tener que tomar ningún otro fármaco. Y algo de herbolaria china, que también es una maravilla. También el maestro Roberto González rescata mucho de esta situación de herbolaria china, y mantiene un muy buen stock de esta. Y entonces, bueno, pues nos da esa información para poderlo manejar. Pero entonces, cada resonador tiene esa información para que ese órgano o esa entraña funcionen o se estructuren de una manera adecuada. Suena como mágico, lo es y funciona. Mira, la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros con cuadros importantes o fuertes, llegan después de haber visitado 3, 4, 5, 8 especialistas. Y cuando les digo, híjole, le va a dar mucho coraje haber gastado tanto dinero en Estados Unidos para esto que le voy a hacer y se le va a quitar su problema. ¿Sí? Y se le quita. Entonces, estamos acostumbrados a que nos lleguen así con tanto tiempo después y después de haber visitado en opciones como que, bueno, mira, ya que ninguno le da, vamos a esto a ver si con esto sale. Y muchísimas de las veces se sorprenden, ¿sí? A ese respecto. Y en mi experiencia propia, híjole, arriba del 90% de esos casos graves o críticos que llegan, sí, se van con una resolución bastante más sencilla que con la que llegaron. Entonces, es eso, es la magia de que en cada punto existe la información de la forma o la función de un órgano. Hay distintos sistemas, hay un microsistema en la espalda, hay un microsistema en la oreja, que son soportes, ¿sí? Hay sistemas acupunturales que engloban del codo a la mano, de la rodilla al pie, que eso es lo que se utilizó mucho en los principios porque no podían ver el cuerpo de las mujeres, sino nada más los puros codos a las manos y las rodillas a los pies. Y es extraordinario los resultados que puede llegar a ver a ese respecto y que muchos médicos tan solo tratan los padecimientos desde ahí. Algunos otros somos mucho más formados o deformados en ese sentido y ocupamos también otros sistemas y con muy buenos resultados.
Entonces, la acupuntura es en sí eso, ¿no? Hay cierta parte que corresponde al hígado, cierta parte que corresponde al estómago, cierta parte que corresponde al vasopáncreas, al estómago. Y entonces es como un circuitote, ¿no? Es un gran canal que en ciertos segmentos de hora está más activo ese que otro. Por ejemplo, de 3 a 5 el pulmón, de 5 a 7 el intestino grueso, de 7 a 9 el estómago. Y así vamos con cada uno de los órganos y nos dice cuándo está el máximo de energía en uno y cuándo está el mínimo de energía en otro, ¿no? Por ejemplo, una de las recomendaciones, siguiendo esta situación horaria, es que de 7 a 9 de la noche el estómago no tiene energía. Entonces, lo que cuando decimos es, procura cenar temprano, híjole, sería extraordinario cenar tipo gringo a las 6 de la tarde, ¿no? Pero si no, bueno, pues a las 7, cuando mucho, y todavía alcanzas algo de energía, y entonces te dicen cena ligero, cena ligerito. ¿Por qué? Porque en ese segmento de hora es cuando tienes la peor energía del estómago. Y de 7 a 9 de la mañana, bueno, tienes la energía del estómago en pleno y te puedes digerir una vaca si quieres, ¿no? Y la vas a digerir bien. Entonces, el conocimiento también de las cuestiones horarias, qué es lo que vas a poner, cómo está la luna, si está llena o si está nueva, también interviene con respecto al flujo de energía y el flujo de agua en el cuerpo. Entonces, son herramientas que te ayudan a decidir una mejor puntología para un padecimiento, ¿sí? Pero siempre apoyado pues, en otro tipo de herramientas, como lo decía, como el pulso, como la lengua, como ciertas características dentro del rostro, por ejemplo, el color, el olor del paciente. En fin, son varias cosas que tomamos en cuenta. Tú checas al paciente desde que viene entrando, cómo viene caminando, cuando te acercas a saludar, lo estás olfateando, estás viendo el color con el que llega, le pides que se quite su cubrebocas, ves la lengua, tomas sus pulsos, ves con lo que viene, si trae algunos estudios, ves los estudios. O sea, es bastante, bastante integral lo que haces con el paciente de manera técnica, ¿sí? Y el otro vector, bueno, pues es ese aspecto del emocional que te lo da la preparación que tienes, las escuelas en las que has estado y también algunas otras prácticas que has podido llegar a hacer que te den precisamente esa sensibilidad para poder tratar a tus pacientes y de entrada tranquilizarlos, ¿sí? Y ver cómo vamos a salir de esa situación o de ese padecimiento. Uf, no, me encanta. O sea, yo creo que todo el programa, la verdad, es medicina pura. Te voy a decir brujo, brujo Julián, Gracias, Gaby. porque yo creo que es súper importante. Te agradezco mucho el servicio que tienes para compartir pues esta medicina tan importante y para ayudar a todos los que te necesitamos. Cuando esté, o si no sé si tengas tu academia yo puesta, ¿eh? Si algún día quieres formar brujos, yo puesta, porque la verdad Gracias. es que me encanta y cómo lo manejas. Y bueno, al final somos seres electromagnéticos, ¿no? Y hay circuitos que de repente se atoran y hay que liberarlos y van, pum, ahí vayan a dar su alineación y balanceo. ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, Para la todo. forma, la forma más sencilla de encontrarme es por medio de mensaje de WhatsApp, que es donde yo puedo contestar, porque muchas de las veces estoy con paciente, cuando tengo un momentito contesto e incluso se hacen las citas por ese mismo medio, ¿no? Entonces el teléfono es 55 54, otra vez 54 78 89. En alguna forma siempre contesto los mensajes en algún momento y siempre tenemos oportunidad de concertar alguna cita en cualquiera de los consultorios que tenemos, que son 2. Perfecto. Ya saben, todos los que quieran el contacto, Julián, escríbanos y se los pasamos con muchísimo gusto. No sé si manejas redes sociales, alguna red. Sí, pero mira, de verdad no tengo mucho tiempo para las redes sociales. La mejor forma de contactarme es de esa manera. Sí estoy en Facebook, sí estoy en Instagram,
pero verdaderamente no lo checo. De repente publico ahí alguna cosa, pero la mejor forma de contactarnos es a través de WhatsApp. Perfecto. Pues ya saben, mándenle O Telegram, cualquiera de los dos, o Telegram. Ah, buenísimo. Entonces, pues ya saben, contacten a Julián, la verdad se los recomiendo ampliamente. El que no se convenció, yo no sé qué más les puedo traer que sea de esta calidad, de gente divina. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y a todas por estar con nosotros aquí en Universe por Radio 13 Digital. Nos vemos el siguiente martes. Compartan a toda la gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Universe en Radio 13 Digital.